Hola, mi amigo querido, qué alegría tener una vez más aquí la oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra juntos. Hoy veremos la lección número 3 para el 18 de abril del año 2026. El título es Orgullo versus Humildad. Mira, todos hemos conocido en algún momento de la vida personas orgullosas. Este tipo de personas siempre cree que tiene la razón. Y claro, como cree que tiene la razón, nunca acepta corrección. La persona orgullosa necesita tener el control de todo y parece disfrutar menospreciando a los demás. Y lo peor de todo es que es muy fácil buscar al orgulloso mirando a las otras personas. Pero la verdadera pregunta no es quién es orgulloso allá afuera, sino qué ocurre conmigo. ¿Sabes? El orgullo es uno de los pecados más sutiles, porque casi siempre lo vemos en los otros, pero rara vez tenemos la capacidad de verlo en nosotros mismos. Alguien dijo que el orgullo surge del deseo de demostrar que somos valiosos, esa desesperada necesidad de mostrar nuestro valor. Pero la Biblia declara que ya somos valiosos. Primero, porque fuimos creados por Dios, el Dios creador del cielo y la tierra, soberano, eterno, infinito, se manchó las manos con barro para crearnos. Entonces ahí está nuestro valor. Y en segundo lugar, cuando nos perdimos, Jesús dejó todo en el cielo y vino a este mundo a rescatarnos. Entonces, ¿por qué seguimos intentando probarnos a nosotros mismos y a los otros que valemos alguna cosa? Hoy, querido, veremos cómo el orgullo afecta nuestra relación con Dios y con las demás. Y también veremos cómo la humildad abre el camino hacia la gracia. Bueno, en la primera parte de este estudio veremos el subtítulo Las opresivas garras del orgullo. Sabes, mi amigo, el orgullo comenzó allá en el cielo. Lucifer, el querubín protector, el más bello y talentoso de los ángeles, comenzó a mirarse a sí mismo, comenzó a comparar su posición con la de los otros ángeles y deseó más. Quiso el lugar de Dios y así comenzó el gran conflicto de todos los tiempos. Ahora, lo triste es que el orgullo siempre hace lo mismo. Desplaza a Dios del centro de tu vida y coloca el yo en el trono. Por eso primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, dice lo siguiente. Aquí se habla de 3 dimensiones del orgullo. Leamos el texto. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, observa las 3 dimensiones del orgullo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El orgullo no es simplemente sentirse satisfecho porque lograste alguna cosa en la vida, no. No es apenas apreciar los dones que Dios te dio, no. El problema surge cuando olvidas el origen de esos dones que tienes. Cuando crees que lo que eres es el resultado exclusivo de tu capacidad. Y entonces corres atrás de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La Escritura es clara. Todo proviene de Dios. Nuestro valor no se basa en nuestros logros ni en nuestras conquistas en esta vida. Nuestro valor proviene de la cruz. Y aquí surge una pregunta, y es una pregunta honesta. ¿Hasta qué punto el orgullo está afectando mi relación con Dios? Porque el orgullo hace algo terrible.
te convence de que no necesitas ayuda de nadie, ni siquiera de Dios. Bueno, esto nos lleva a la segunda parte de la lección, bajo el subtítulo de Conócete a ti mismo. Sabes, Jesús cuando estuvo en esta tierra contó una parábola profundamente incómoda para mostrar cómo el orgullo viene muchas veces disfrazado de religiosidad, de espiritualidad. Hay gente que tú ves y parece espiritual, religiosa, y sin embargo son motivadas esas personas por el orgullo. Jesucristo contó que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era respetado, religioso, correcto a la vista de todos. El otro, coitado, era un pecador reconocido por todo el mundo. El primero, el religioso, mirando a sus buenas obras, porque se portaba bien aparentemente, oró de la siguiente manera. Señor, gracias, porque no soy como los demás. Sin embargo, el segundo solo dijo, Señor, ten misericordia de mí que soy un pobre pecador. Y sabes, Jesús declaró que el pecador, el que reconoció su pecado, fue justificado. ¿Por qué? Porque el orgullo impide la bendición de la gracia en tu vida. Santiago lo dijo sin rodeos de esta manera en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Mira lo que dice. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra resiste implica oposición activa. El orgullo no solo es un defecto de carácter, es una barrera espiritual. Mientras el fariseo se comparaba con los otros, el publicano se comparó con Dios. Y cuando tú te comparas con Dios, ahí pues ya no hay lugar para el orgullo desaparece. Te voy a contar una historia. En Río de Janeiro, en el Brasil, hay una estatua del Cristo Redentor llamada el Corcovado. Allá arriba está en una montaña gigantesca, desde ahí una visión maravillosa al Río de Janeiro. Cuando tú estás en Copacabana, por ejemplo, y ves al Cristo Redentor, te parece el Cristo pequeñito y tú grande en comparación con Cristo. Pero cuando tú vas caminando hacia el Cristo Redentor y llegas al pie de la estatua, te das cuenta que tú eres pequeñito y la estatua es gigantesca. Así sucede con nosotros. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, nos parecemos buenos, nos parecemos grandes, gigantes. Pero cuando nos acercamos a Jesús de verdad, ahí entendemos la pequeñez de nuestro ser, la pecaminosidad de nuestro ser. Por otro lado, querido, la humildad no es despreciarse a sí mismo ni tener una baja autoestima. La humildad es reconocerse con equilibrio delante de Dios. Cuanto más te acercas a Cristo, más consciente serás de tu necesidad. Y solo quien reconoce su necesidad puede recibir salvación. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Moisés, el poder transformado en mansedumbre. Para esto te invito a leer la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 26. Dice así: Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Reflexionemos en lo que dice este texto. Moisés tenía todas las razones del mundo humanas para sentirse
orgulloso. Había sido educado en la corte egipcia. Era poderoso en palabras y hechos. Tenía un futuro brillante, hombre extraordinario, admirado por todos. Pero Hebreos 11 dice que escogió algo diferente. Decidió sufrir con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. ¿Por qué? Es que el desierto había quebrantado su autosuficiencia. Durante 40 años Dios trabajó con el carácter de Moisés para transformarlo de un hombre bravo y orgulloso en un hombre muy manso, dice la Biblia, más que todos los hombres. Y ahora Moisés, el hombre más grande de su generación, es recordado por su humildad. No porque fuese un ser humano derrotado, no. Imagínalo, imagínate. Mira, vamos a cerrar los ojos e imaginar a Moisés. La zarza ardiente, ¿quién pudo presenciar algo así? Las plagas de Egipto, el poder de su palabra, que venía de Dios a través de él. El mar rojo abierto, los enemigos tragados por el agua, el maná cayendo del cielo, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Mira, cuántas oportunidades para que él se sintiese orgulloso. Pero Moisés entendió algo que nosotros debemos aprender. La grandeza espiritual nunca, nunca se construye sobre el egoísmo. Por eso es que a veces Dios permite que la propia vida se encargue de llevarnos al desierto de nuestra existencia. ¿A qué? A llorar, aprender que valemos mucho, sí, pero no porque haya valor intrínseco en nosotros, sino porque Dios nos ama y está dispuesto a hacer maravillas en nuestra vida. Así que si en este momento estás pasando por tu desierto, todos te han abandonado, estás solo, tus planes no resultan, piensa un poco. ¿No será que necesitas pulir algunas aristas de tu carácter? Ahora, no trates de hacerlo solo porque tú no puedes. Deja que Jesús haga en ti. Él sí va a moldar tu carácter y entonces con tu carácter transformado vas a volver al Egipto de este mundo, como Moisés, del desierto a Egipto. ¿Para qué? Para hacer las grandes obras de Dios en ti y a través de ti. Bueno, vamos ahora a la cuarta parte del estudio bajo el título de la mayor ofensa. En esta parte, querido, veremos un incidente que sucedió entre Cristo y sus discípulos. Leamos Lucas 22, versículos 24 al 26. Dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no será así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. A mi amigo, mira, si tú lees todo el capítulo 22 de Lucas, verás que los discípulos discutían siempre entre sí quién de entre ellos debería ser el mayor. Después de años caminando con Jesús, no habían cambiado, todavía competían por posiciones. Y Jesús les respondió con una frase que redefine todo: el mayor entre vosotros sea como el menor. En otras palabras, en el reino de Dios la grandeza se mide por el servicio, no por la posición. Jesús declaró: yo soy entre vosotros como el que sirve. ¿Sabes? El orgullo fue lo que derribó a Lucifer allá en el cielo. El orgullo es lo que más ofende a Dios. Y lo más peligroso es que muchas veces no lo vemos. Por eso necesitamos orar como aquella oración profunda de la sierva de Dios: Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo, es tuyo.
Y cuando tú haces eso, pues Dios hace maravillas en tu vida. La humildad no es algo que fabricamos, es algo que Dios produce en nosotros cuando nos rendimos a Él. Ahora, querido, llegamos al fin de este estudio bajo el subtítulo de Fija tus ojos en Cristo. Hay un corito muy bonito que me gusta, fija tus ojos en Cristo. Bueno, la única manera de vencer el orgullo es dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar a Cristo. Filipenses 2 describe la escena más impresionante del universo. Cristo, siendo Dios, no se aferró al hecho de ser Dios, se humilló, se hizo siervo, y no solo siervo, se hizo obediente hasta la muerte. Y no solo cualquier muerte, sino la muerte de cruz, la peor de las muertes. Quiere decir, el Rey del universo lavó los pies de sus discípulos. El creador de toda la creación sirvió a su creación. El santo murió por los pecadores. Ah, querido, cuando contemplamos la cruz, el orgullo se derrite. Porque allí en la cruz entendemos dos cosas. Primero, nuestro pecado es más serio de lo que imaginamos. Y segundo, el amor de Dios es más grande de lo que merecemos. La cruz nos coloca en el lugar correcto. No somos autosuficientes, no somos superiores, somos pecadores arrepentidos y amados. Y esa verdad nos libera. En este estudio hemos visto que el orgullo nos separa de Dios, mientras que la humildad nos acerca a Él. El orgullo compite, la humildad sirve. El orgullo se compara, la humildad contempla a Cristo. Hoy, en este momento, el Espíritu Santo te invita a hacer una evaluación honesta. ¿Dónde está el yo en tu vida? ¿Ocupa el trono o has permitido que Cristo reine? El Evangelio no es solo perdón, el Evangelio es transformación del corazón. El mismo Jesús que murió por nosotros puede moldar nuestro carácter. Si hoy reconoces que necesitas esa obra interior, si deseas que Dios quite el orgullo y forme en ti el carácter de Cristo, haz tu oración en silencio. Ahora mismo, ahí donde estás, dile: Señor, toma mi corazón. Enséñame a servir, enséñame a depender de ti. Enséñame a mirar la cruz hasta que el orgullo pierda su poder. Porque cuando Cristo ocupa el centro, el yo pierde su trono y allí comienza la verdadera libertad. Tú eres precioso, hijo de Dios, tú vales mucho, pero tu valor no está en lo que tú tienes, en lo que tú eres. Tu valor depende de lo que Dios hizo por ti. Pero eres importantísimo. En este mundo, si tú no estuvieras, este mundo no sería el mismo. Tú haces la diferencia. Pero tú, porque Cristo vive en ti. Así que levanta los ojos y enfrenta las luchas de la vida, las críticas de los seres humanos, la condenación de las personas. Que digan lo que digan, que te critiquen, que te juzguen, a ti no te importa. Tú mira a Cristo y avanza de victoria en victoria hasta la victoria final. Un abrazo, que Dios te bendiga ricamente. Chao. Hola, mi amigo querido, ¿cómo estás? Vamos a estudiar la lección número 2 para el 11 de abril del año 2026. El título de la lección es Conociendo a Dios. Sabes, vivimos en un tiempo en el que muchos hablan de Dios, pero pocos lo conocen realmente. Algunos lo imaginan severo e inaccesible, distante. Otros lo reducen a una simple energía impersonal, la buena vibra. Otros lo acusan por el dolor que llega al mundo. Y muchos simplemente lo ignoran. Yo diría que el problema central no es la incredulidad moderna en Dios. El problema es una comprensión distorsionada del carácter de Dios. El conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás en esta tierra comenzó precisamente en este punto.
En el Edén, la serpiente no negó la existencia de Dios, no atacó su poder, no cuestionó su capacidad creadora, sino que sembró algo más sutil y destructivo. Levantó dudas acerca de su carácter. Con que Dios os ha dicho, Dios sabe que el día que comáis seréis como Dios. En otras palabras, lo que le dijo a Eva fue, Dios no quiere lo mejor para ti. Dios te oculta algo que no quiere que tú sepas. No puedes confiar plenamente en Él. Y desde entonces, querido, el gran conflicto del universo gira en torno de esta pregunta. ¿Cómo es realmente Dios? Bueno, hoy necesitamos volver los ojos a la Escritura para no responder con teorías humanas, con pensamientos, con filosofías humanas, para responder con lo que la Biblia dice acerca del carácter de Dios. Vamos a la primera parte de este estudio hablando de una percepción clara de Dios. La Biblia es ante todo una revelación del carácter divino. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se nos muestra en la Biblia a un Dios omnipotente que gobierna sobre la historia. Vemos también un Dios omnisciente que conoce el fin desde el principio. Encontramos también un Dios justo que no tolera el mal. Un Dios misericordioso que guarda el pacto de amor con sus hijos. Un Dios eterno que es refugio de generación en generación. Quiere decir, cuanto más conocemos a Dios, pues más lo vamos a amar. Y cuanto menos conozcamos a Dios, más fácilmente lo vamos a interpretar. Y delante de esta premisa, Satanás procura mantener la mente ocupada en cualquier cosa, menos en conocer a Dios tal como Él es. Es por eso por lo que el carácter de Dios es tergiversado de muchas maneras. Se le presenta como un autor del sufrimiento. Se le describe como un Dios indiferente. Se le pinta como un Dios vengativo, o sea, el enemigo convierte a Dios en una idea moldable según la conveniencia de cada uno. Pero la pregunta es, ¿qué pensamos nosotros acerca de Dios? La pregunta es, ¿qué ha revelado Dios mismo acerca de Él en su palabra? Veamos entonces en la segunda parte de este estudio, bajo el subtítulo de Dios es santo. Bueno, la Escritura coloca la santidad en el centro del carácter divino. Voy a leer 1 Samuel 2:2. Dice lo siguiente. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Lo que es necesario entender es que cuando la Biblia dice que Dios es santo, enfatiza el hecho de que Él está completamente separado del mal. No hay mal en Él, no hay sombra en Él, no hay ambigüedad moral en Él, no hay doble intención. Su poder es santo, su conocimiento es santo, su justicia es santa y su amor es santo. Ahora, imaginemos por un momento a un Dios omnipotente, pero que no fuese santo. Sería un tirano absoluto. Imaginemos a un Dios omnisapiente, pero que no fuera santo, que conociera nuestras debilidades sin tener pureza moral. Eso sería aterrador. La santidad de Dios es lo que hace posible confiar en Él. Por eso, cuando Isaías vio la gloria divina, exclamó, ¡ay de mí! La santidad revela la distancia entre la pureza de Dios y la condición humana y caída, la pecaminosidad del hombre. Y aquí surge la gran tensión teológica. ¿Cómo puede el Dios santo acercarse del pecador sin destruirlo? Solo el amor de Dios puede explicar este misterio.
Y es por eso que vamos a la tercera parte. Dios es amor. La respuesta a la pregunta de cómo un Dios santo puede acercarse de un pobre pecador está en la declaración más extraordinaria del Nuevo Testamento, que está registrada en 1 de Juan 4:8. Leo, dice, Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, dice que Él es amor. El amor no es simplemente una emoción de Dios, es la esencia de su ser. No debemos definir el amor de Dios desde nuestras emociones humanas, porque generalmente nosotros amamos a los que nos hacen el bien. Nuestro amor humano, por más puro que nos parezca, lleva la mancha del egoísmo. Pero el amor de Dios debería ser definido a la luz del Calvario. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí tú puedes ver que el amor de Dios es iniciador, quiere decir, nace en Él. El amor de Dios es sacrificial, quiere decir, Dios lo entrega todo por lo que ama. El amor de Dios es inmerecido, o sea, no haces nada para merecer el amor de Dios, es por pura gracia. Y finalmente, el amor de Dios es redentor, lo que significa que tu pecado o el mío no es el final de nuestra historia. Romanos 5:8 lo expresa con claridad evangelística de esta manera. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, mi amigo, la cruz resuelve la tensión entre la santidad de Dios y su amor. Dios no ignora el pecado, no lo minimiza, no lo justifica, lo enfrenta, lo condena, pero lo carga sobre sí mismo. La justicia no fue anulada, fue satisfecha. El amor no fue debilitado, fue demostrado en la cruz del Calvario. Porque el pecado es malo y merece la muerte, Jesús murió en la cruz. Y porque Dios ama al ser humano, Jesús murió en la cruz para darle vida nueva al ser humano. Ahí está el valor que tú tienes. Por más que tu vida sea como sea, por más que hayas caído, hayas fallado, por más que hayas apostatado, te hayas ido de la iglesia y en algún momento tal vez hasta hayas maldecido el amor de Dios, Él te sigue amando. Eres precioso para Él. Pero he hecho tanta cosa mala, sí, pero por eso Jesús murió en la cruz del Calvario, para que todas las cosas malas que tú hiciste y que merecían la muerte, pues Cristo murió allá en la cruz. ¿Y para qué? Para darte vida. Entonces no tienes más el derecho de sentirte condenado, de sentirte perdido. Ese es el carácter maravilloso de Dios. Y esto nos lleva a la cuarta parte del estudio donde hablaremos de Dios en la creación. Mira, en Génesis encontramos dos nombres reveladores referentes a Dios. El primer nombre es Elohim, que se refiere al creador soberano y absoluto, Dios eterno. El otro nombre es Yahweh, Jehová, que se refiere al Dios del pacto, del amor, de la misericordia, al Dios cercano y personal. Al mismo tiempo que Dios es infinito y eterno, se acerca al ser humano como un padre de amor. ¡Qué cosa maravillosa! En Génesis 1 vemos al Dios que habla y el universo existe. Todo viene a la existencia por el poder de su palabra. Pero en Génesis 2 vemos al Dios que se inclina, se agacha, se mancha las manos con barro, forma al hombre del polvo y sopla vida en sus narices. O sea, el Dios trascendente es también el Dios íntimo y cercano.
No es una energía impersonal, tampoco es un arquitecto distante, es un Padre cercano. Por eso Pablo lo expresó en Atenas cuando hablaba con los filósofos agnósticos incrédulos, diciendo, en Él, en Dios, vivimos, nos movemos y existimos. Oh querido, el Dios que gobierna las galaxias es el mismo que conoce tu nombre, tus dificultades, tus luchas. ¿Cómo estás en ese momento? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes perdido? Dios te conoce. ¿Estás lleno de deudas? Dios sabe. Él quiere entrar en tu vida y ayudarte. ¿Estás sin empleo? ¿Tú crees que Dios ignora? No, Dios es tu Padre de amor, pero no deja de ser el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. Y todo esto nos lleva ahora a la quinta parte de este estudio, bajo el subtítulo de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y en esta parte debemos decir que la revelación suprema del carácter de Dios no es un concepto, es una persona. Jesús, él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si quieres saber cómo trata Dios al pecador, mira a Jesús. Mira la manera como Él trató a los pecadores. Si quieres saber cómo Dios responde al sufrimiento, mira a Jesús, cómo Él trató a los que sufrían cuando estuvo en esta tierra. Si quieres saber cómo ama a Dios, mira la cruz del Calvario. Mateo lo llama Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y esto es interesante, porque al final del Evangelio Jesús declara, yo estoy con vosotros todos los días. No solo cuando el sol brilla, también cuando la tempestad cae, no solo cuando hay alegría, también cuando hay tristeza. Dios está contigo en todo momento. Quiere decir que el Dios santo se hizo cercano. El Dios eterno entró en nuestro tiempo. El Dios invisible se hizo visible. No vino a condenar, vino a salvar. No vino a destruir, vino a restaurar. Oh, querido, el mundo necesita una revelación correcta del carácter de Dios. Pero esta revelación no vendrá solo por argumentos teológicos. Vendrá cuando hombres y mujeres transformados por su poder reflejen su santidad, su misericordia, su paciencia y su amor. La pregunta ahora no es solamente ¿quién es Dios? La pregunta ahora es, ¿tú lo conoces personalmente? Porque conocer su carácter no es acumular información teológica, es entrar en una vida de comunión diaria con Él. Hoy puedes acercarte sin miedo porque el Dios Santo ha provisto reconciliación. Porque el Dios de amor abrió el camino para ti. Porque el Emmanuel sigue diciendo, estoy contigo. Y cuanto más lo contemples, cuanto más vivas con Él, más serás transformado a su imagen. El último mensaje de misericordia es una revelación de su carácter de amor. Que esta revelación comience en tu corazón, en el mío, y que por donde vayas tú, las personas sepan que tú has pasado tiempo con Dios. Que las personas vean a Jesús en tu vida, en tu manera de ser, en tu manera de tratar a las personas. Dios es tu Padre, Dios es tu amigo, Dios es tu creador eterno. El hecho de que Dios es tu Padre, es tu amigo, no quiere decir que tú vas a tratarlo con indiferencia como tratas a un ser humano. No, hay reverencia. Hay adoración, pero hay amistad, hay amor, hay cariño. La reverencia que es fruto del amor que sientes por Él. ¿Y por qué debes amarlo? Yo tengo un hijo, cuando era pequeñito le preguntaba, ¿tú amas? ¿Tú me amas? Y él me dice, sí, papito. ¿Y por qué me amas? Porque tú me amas a mí. Interesante la respuesta del niño. Oh, querido, Dios te ama. Te amó con un amor infinito. Te sigue amando.
A pesar de la vida que vivas, te aman. ¿No podrías tú decirle, oh Señor, yo te amo también? Aunque mi amor es mezquino y egoísta, aunque a veces mi amor es circunstancial, pero yo te amo. Acepta mi amor. Que Dios te bendiga, querido. Una linda semana para ti y un abrazo. Chao. Hola, mi amigo querido. Qué alegría. Vamos a dar inicio a un nuevo trimestre. Esta vez estudiaremos la lección número 1 para el 4 de julio del año 2026. El título es El ministerio de Pablo en Corinto. Sabes, este nuevo trimestre estudiaremos las 2 cartas que Pablo escribió a los Corintios. Estas 2 epístolas son probablemente las más prácticas del Nuevo Testamento. Quiero decir, ellas no solo presentan teología, sino que relacionan la teología con la vida diaria de los creyentes. Estas 2 epístolas fueron escritas por Pablo a una iglesia que estaba llena de problemas, tenía conflictos, luchas espirituales. Sin embargo, precisamente por eso, estas epístolas tienen mucha importancia hoy. La lección de esta semana nos muestra 3 grandes verdades. Primero, Dios llama personas para que realicen su obra en este mundo. Dios no llama objetos, cosas, ni siquiera animales. Dios llama personas. La segunda es que Dios abre puertas para el Evangelio, aún en los ambientes más difíciles. Así que no tengas miedo de las dificultades, porque Dios abre las puertas. Y el tercer pensamiento es que Dios tiene en todos los lugares un pueblo que todavía necesita escuchar el Evangelio. Hijos maravillosos que no conocen la luz y por tanto viven en las tinieblas. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Pablo, apóstol de Jesús y llamado por Dios. Mira, Pablo comienza la carta presentándose aquí en la primera epístola a los Corintios, versículo 1, de la siguiente manera. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Mira, lo primero que observamos es que Pablo sabía quién era él y para qué vivía. No era simplemente un fabricante de tiendas, ni era apenas un intelectual judío o un simple ciudadano romano. Pablo era un hombre llamado por Dios. Él estaba convencido de su llamado. No estaba en el ministerio simplemente por voluntad de los hombres, sino por la voluntad de Dios. Él no había decidido entrar al apostolado por su propia cuenta, sino que había sido llamado por Dios y él solo había aceptado ese llamado divino. Te digo una cosa, la única manera de ser feliz en el ministerio, y yo diría en cualquier ramo de la vida, es tener la convicción de que estás ahí porque Dios te colocó ahí. Pero la seguridad de Pablo no provenía de sus talentos, provenía de su llamado. Su vida tenía un propósito establecido por Dios. Una de las mayores tragedias de nuestro tiempo es vivir sin propósito. Muchos saben dónde trabajan, pero no saben para qué viven. El cristiano, en cambio, sabe que su vida tiene sentido porque Dios tiene un propósito para ella. ¿Ya oíste alguna vez hablar de un violín viejo que fue subastado por pocos dólares porque parecía inútil? Sin embargo, antes de que fuera subastado, un músico famoso lo tomó en sus manos, afinó las cuerdas, ejecutó una hermosa melodía y entonces, instantáneamente, el valor del violín aumentó escandalosamente. Percibe que el instrumento era el mismo. Lo que cambió la situación fue el hecho de que un gran músico lo tomó en sus manos. Pues así ocurre con nosotros cuando Dios dirige nuestra vida.
Sin Cristo no somos nada. Somos un violín viejo, pero en las manos de Cristo, ahí pasamos a valer mucho. Bueno, Pablo fue llamado a ser apóstol. Pero tal vez nosotros no seamos llamados a cruzar continentes, así como Pablo. Y sin embargo, todos somos llamados a reflejar a Cristo donde estamos, en el vecindario donde vivimos o en el lugar donde trabajamos. Ahora, tú puedes hacerte una pregunta, pero ¿cómo puedo yo saber si fui llamado o para qué fui llamado? Pues querido, tú nunca vas a saber para qué fuiste llamado en esta vida si no abres la palabra de Dios. Porque al abrir la Biblia, tú te encuentras con Dios. Y al encontrarte con Dios, Él abre tus ojos. Y entonces percibes por qué estás en este mundo. Tú no eres casualidad. Tú no eres fruto del acaso. Si estás vivo es porque Dios tiene un plan para ti. ¿Te acuerdas del propio Pablo? Cuando no tenía a Cristo, que andaba persiguiendo cristianos, no era feliz, no tenía paz. Pero cuando se encontró con Cristo, su vida cobró sentido. Ahora dice, fui llamado. Ahora dice, en esta vida yo tengo un propósito. Bueno, ahora vamos a la segunda parte bajo el subtítulo de Atenas a Corinto. Empezaremos leyendo primera a los Corintios capítulo 17, versículos 13 al 16. Dice así: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, en Berea, ¿no? Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Te voy a explicar un poco la situación. Pablo estaba en Tesalónica. Dios me dio a mí muchos privilegios y uno de ellos fue visitar Tesalónica. Pero en Tesalónica los judíos lo perseguían, lo atormentaban de tal manera que Pablo tuvo que dejar Tesalónica y fue unos kilómetros un poco más al otro lado a una ciudad llamada Berea. Ahí habían bereanos que estudiaban la palabra de Dios. Pablo pasó lindos días, pero cuando los tesalonicenses, los judíos tesalonicenses, se enteraron que Pablo se había ido a Berea, se fueron también allá. Y los hermanos bereanos, cuando vieron que los judíos perseguidores estaban llegando, mandaron a Pablo para Atenas, y después Silas y Timoteo, que lo acompañaban, irían después. Y entonces Pablo llegó a Atenas. Atenas ya estaba cerca de Corinto. O sea, tú puedes ver por este texto que los enemigos del evangelio perseguían a Pablo y él tuvo que huir muchas veces, y en esta ocasión se fue a Atenas. O sea, antes de llegar a Corinto, Pablo estuvo en Atenas. Allí en Atenas predicó en la sinagoga, predicó en la plaza pública, predicó en el Areópago. Todo eso puedes leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo interesante es que Pablo aprovechaba cada oportunidad para hablar de Jesús. Él no esperaba circunstancias ideales, no esperaba auditorios perfectos. Hablaba de Cristo donde hubiera personas dispuestas a escuchar. Cuando llegó a Corinto, continuó haciendo exactamente lo mismo. Ahora, te digo una cosa, tú y yo muchas veces pensamos, cuando tenga más tiempo serviré a Dios. Cuando me jubile trabajaré para Él. Cuando las circunstancias mejoren hablaré de Jesús. Oh, querido, Pablo no enseñaba cuando aparecía la mejor oportunidad. La lección de él es que el mejor momento para servir a Dios es hoy. Piensa, por ejemplo, en un agricultor. El agricultor sabe que la cosecha depende de sembrar en el momento adecuado.
Si espera condiciones perfectas, nunca va a sembrar. Pues lo mismo ocurre con el Evangelio. Las oportunidades que dejamos pasar hoy quizás nunca regresen. Por eso es que Pablo aprovechó su presencia en Atenas para predicar el Evangelio, aunque no existían circunstancias favorables. Ahí después de Atenas se fue para la ciudad de Corinto. Y esta es la tercera parte de nuestro estudio, la ciudad de Corinto. Sabes que cuando Pablo llegó a Corinto alrededor del año 50 después de Cristo, mira, 50 después de Cristo, o sea, 20 años después de que Cristo había sido crucificado, Pablo llegó a Corinto. Y él encontró una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Prácticamente todo el comercio entre Oriente y Occidente pasaba por allí, por Corinto. Por sus calles circulaban romanos, griegos, judíos, egipcios, sirios y comerciantes de todo el Mediterráneo. Por tanto, Corinto era una ciudad activa y llena de oportunidades. Pero también estaba llena de peligros espirituales, porque Corinto era famosa por su prosperidad. Muchos llegaban buscando fortuna. Los negocios florecían, los comerciantes acumulaban riquezas rápidamente y como suele ocurrir, la abundancia de dinero, la abundancia económica, pues produce infinidad de cosas malas. Allí en Corinto había materialismo, había orgullo, competencia, deseo de prestigio. Por eso en sus cartas Pablo combate constantemente la arrogancia y la autosuficiencia. Cuando escribe, por ejemplo, aquí en primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: ya están saciados, ya son ricos. Ahí Pablo está describiendo la mentalidad de una ciudad que admiraba el éxito económico. Pero Corinto era también una ciudad profundamente religiosa. No en el sentido bíblico, claro, pero había muchos templos dedicados a numerosas divinidades: Apolo, Afrodita, Poseidón, Atenea, Isis, Serapis y otros dioses. Cada grupo étnico traía sus propios dioses. Era Corinto una especie de supermercado religioso. Había para todos los consumidores. Por eso Pablo tiene que responder preguntas acerca de sacrificios ofrecidos a ídolos, participación de fiestas paganas, libertad cristiana frente a la idolatría, todo eso en las epístolas a Corintios. Los creyentes de esta ciudad vivían rodeados de paganismo. ¿Y qué decir de la inmoralidad? Este era probablemente el problema más grave de Corinto. En el mundo antiguo, Corinto tenía fama de inmoral. Incluso existía un verbo griego llamado corintianizar, que significaba vivir de manera licenciosa o inmoral. La ciudad era conocida por prostitución, adulterio, promiscuidad, excesos sexuales. Yo estuve ahí en Corinto. Hay una montaña donde está el templo de Afrodita, y ese templo estaba asociado con prácticas sexuales rituales. Y de noche, las sacerdotisas de Afrodita bajaban a la ciudad de Corinto para prostituirse en la ciudad. Solo que ese era un sincretismo religioso terrible. No hay duda de que Corinto tenía una reputación terrible. Y esto explica por qué Pablo dedica tanto espacio a temas relacionados con la pureza sexual, el matrimonio, la fornicación, la santidad del cuerpo, en fin. La cultura corintia ejercía una enorme presión sobre los nuevos creyentes cristianos de Corinto. Por eso el Señor le dijo a Pablo: no temas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso está registrado en Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10. Sabes, querido, humanamente Corinto parecía un lugar imposible para la misión. Pero Dios veía corazones que podían responder al Evangelio. Entre ellos, esas personas que respondieron al Evangelio, estaban Crispo, principal de la sinagoga, estaba Gayo, estaba Estéfanas, muchos otros que creyeron y fueron bautizados. Quizá lo más impresionante es que Corinto
se parece mucho al mundo de nuestros días. Era una ciudad rica, pero vacía. Religiosa, pero sin Dios. Libre, pero esclava del pecado. Culta, pero confundida. Poderosa, pero necesitaba de salvación. Y precisamente allí Dios levantó una iglesia, en Corinto. La lección es clara. Ninguna ciudad está demasiado corrompida para el Evangelio. Si Dios pudo establecer una iglesia en Corinto, puede transformar cualquier barrio, cualquier ciudad, cualquier corazón hoy. Por eso cuando Pablo pensaba en Corinto, no veía solamente pecado, veía personas por las cuales Cristo había muerto y que podían ser transformadas por la gracia. Esa sigue siendo la manera en que Dios hoy día mira al mundo, con amor y con misericordia. Ahora vamos a la cuarta parte de este estudio. El subtítulo, Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sabes, como ya dijimos, Pablo enfrentó oposición en todos los lugares y en Corinto también. Algunos lo insultaban y rechazaban su mensaje. El apóstol comenzó a sentir temor y desánimo, porque era un ser humano. Entonces Jesús le habló diciendo lo que encontramos aquí en 1 Corintios capítulo 18, versículos 9 y 10. Dice así: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oh, querido, estas palabras cambiaron todo. Dios le mostró a Pablo que todavía había corazones preparados para recibir el Evangelio en una ciudad tan pecaminosa como Corinto. A veces también nosotros nos desanimamos, ¿sabes? Predicamos, oramos, invitamos y parece que nada sucede, nada cambia, nadie quiere. Pero Dios sigue diciendo: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sí, querido, hay personas que todavía buscan la verdad. Hay vecinos, amigos, familiares que Dios está preparando. Nuestra tarea es sembrar. La cosecha pertenece al Señor. Se cuenta la historia de un misionero que trabajó 7 años sin ver un solo bautismo. Qué lugar difícil. Muchos pensaban que había fracasado, pero en el 8º año comenzó un movimiento espiritual que terminó alcanzando a miles de personas. Dios estaba trabajando, aunque nadie lo veía. Así son siempre las cosas con Dios. Y ahora vamos a la última parte de este estudio, bajo el subtítulo Las cartas de Pablo a los Corintios. ¿Sabes? Pablo estaba en Efeso cuando escribió Primera a los Corintios. La familia de Cloé acudió a él con el informe de que las cosas no estaban demasiado bien en Corinto. Entonces, en Primera a los Corintios capítulo 1 al 6, Pablo aborda los problemas planteados por Cloé con relación a Corintios, que eran facciones dentro de la iglesia, la inmoralidad sexual entrando a la iglesia, los pleitos, la prostitución. Pablo también recibió una carta con preguntas específicas. En 1 Corintios 7:1 está eso. Su respuesta entonces se extiende hasta el capítulo 7 y va más para adelante. Las preguntas estaban relacionadas con el matrimonio, el divorcio, el celibato, los alimentos sacrificados a los ídolos, la conducta de los creyentes en el culto, el uso de los dones espirituales y una comprensión incorrecta de la resurrección. La iglesia de Corinto era muy problemática e inmadura. Quizás tu iglesia local tenga muchos problemas, pero la de Corinto probablemente era peor. Como puedes ver, Pablo escribió porque la iglesia enfrentaba numerosos problemas. Había divisiones, había inmoralidad, conflictos, orgullo, mal uso de los dones espirituales, en fin, una serie de problemas espirituales. Sin embargo, Pablo no abandonó la iglesia, la corrigió con amor. Y esto nos enseña una gran lección.
La iglesia nunca ha sido perfecta, ¿sabes? Ni en tiempos de Pablo, ni en los tiempos de Lutero, ni en nuestros días. Ni en 1844, cuando el movimiento adventista comenzó. La esperanza de la iglesia no está en el buen comportamiento de sus miembros. La esperanza está en Cristo. A pesar de eso, es interesante notar que Pablo no escribió su carta para destruir a la iglesia, sino para restaurarla. Los problemas no deben alejarnos de Cristo, deben llevarnos a buscarlo más. Bueno, mi amado, al terminar esta lección encontramos 3 enseñanzas fundamentales. Dios tiene un llamado para cada creyente. Pablo lo entendió y dedicó toda su vida a cumplirlo. Segundo lugar, ningún lugar está demasiado lejos del alcance del Evangelio. Corinto parecía imposible, pero Dios tenía ahí un pueblo. Y tercero, Cristo sigue sosteniendo a su iglesia. Aunque existan luchas, divisiones, dificultades, Jesús continúa guiando a su pueblo. Quizás hoy te sientas como Pablo en Corinto, cansado, preocupado, desanimado o enfrentando oposición, pero la promesa sigue siendo la misma. No temas porque yo estoy contigo. Y quizás la verdad más hermosa de todas estas sea: el mismo Dios que llamó a Pablo sigue llamando hoy a hombres y mujeres para servirle. Porque mientras haya una ciudad, un barrio o una familia que no conoce a Cristo, todavía queda una misión para cumplir. Tú fuiste llamado por Dios para cumplir esa misión. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo.